Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche del Señor, noche en la que nos congregamos para tener este tiempo de estudio y de reflexión basada en las Sagradas Escrituras. Y qué bueno volver a conectarnos. La semana pasada, lamentablemente, no nos fue posible tener este espacio de aprendizaje y de reflexión, de encuentro con el Señor y de encuentro los unos con los otros de manera virtual. Sin embargo, ya esta semana damos continuidad a nuestro estudio bíblico basado en la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión vamos a estar considerando los primeros versos de la carta o epístola a los Hebreos. Quiero primeramente dejarles saber a los hermanos lo siguiente, algunas notas muy importantes de parte del pastor y de la iglesia. Entre estas, dejarles saber a cada uno de ustedes que están conectados y conectadas que la iglesia se está reuniendo presencialmente en el templo y pastoralmente. Quiero hacer una invitación llena, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho entusiasmo y a la misma vez con una palabra de exhortación a cada uno de los que nos están viendo, miembros de nuestra iglesia, para que puedan llegar los domingos a las 10 de la mañana a nuestro santuario. En el santuario estamos guardando el espacio necesario, tomando todas las medidas de precaución necesarias como parte del protocolo de COVID, con el propósito de que todo el mundo pueda estar y sentirse seguro. Así que invitamos a todos los hermanos y hermanas a que puedan darse cita a esta experiencia de adoración congregacional. Es bueno ciertamente poder congregarnos de manera virtual. De hecho, los medios de comunicación, los medios virtuales, las plataformas digitales han sido de gran bendición en medio de este tiempo. Sin embargo, nada puede sustituir ese habitar, como decía el salmista, ese habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. También les recordamos a los hermanos y hermanas que todos los lunes la iglesia se reúne para su culto de oración. El primer lunes de mes de manera congregacional y el resto de los lunes a través de los grupos de oración, algunos de manera virtual, otros de manera telefónica, pero todos los grupos se están reuniendo en este tiempo. También les dejamos saber que este próximo viernes 11 de febrero, Dios mío, como va el año, este viernes 11 de febrero tenemos reunión del liderato congregacional, es decir, todos los que presiden ministerio, todos los que participan de ministerio y todos los que quieren, miren, aportar para dar continuidad al trabajo de la iglesia y echar hacia adelante este proyecto de Dios. Tenemos reunión el próximo viernes en nuestro auditorio. Y es importante que sepan que esta es la segunda parte, la discusión de la segunda parte del libro El Púlpito Violeta. Como ustedes saben, estamos teniendo 2 eventos por cada parte. Ya terminamos los 2 eventos de la primera parte y recientemente tuvimos el primer evento de la segunda parte. Esto quiere decir que los hermanos y hermanas que estuvieron el viernes 28, escuche bien, los hermanos y hermanas que estuvieron el viernes 28 en la discusión de la lectura del púlpito violeta están excusados. Si usted no estuvo el viernes 28 y es parte del liderato congregacional, sepa que le esperamos con amor, lleno de entusiasmo, con mucha alegría, pero le esperamos este próximo viernes a las 7 de la noche en nuestro auditorio. Así que les invitamos a todos y a cada uno de ustedes para la discusión del púlpito violeta. Y los jóvenes se están reuniendo una semana sí, una semana no, a través de las plataformas virtuales y también a través de experiencias presenciales. Así que animamos también a los padres de nuestra juventud que nos puedan ayudar en este esfuerzo. Y pronto, muy pronto, los padres estén pendientes, más pronto de lo esperado, vamos a comenzar con dar reinicio a las escuelas bíblicas de la niñez. Próximamente usted va a estar recibiendo una notificación, ya sea a través de email, a través de comunicaciones de WhatsApp, y a través de las plataformas digitales de nuestra iglesia, porque nuestra niñez va a comenzar o reiniciar su escuela bíblica. Bien,
Durante los pasados 3 domingos, iniciamos una jornada a través de la carta a los Hebreos basada en lo que es el tema del año de nuestra iglesia. Hemos afirmado que caminamos en fe hacia el propósito de Dios. En la Iglesia Bautista de Caguas se camina en fe hacia el propósito de Dios. Y hemos tomado como texto base Hebreos capítulo 11. Y aprovechando esta oportunidad, hemos decidido iniciar una jornada a través de la carta o epístola a los Hebreos. Y en esta ocasión yo quiero invitarle a que usted pueda buscar su Biblia y acompañarme en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. El estudio de hoy quizás sea un poco más breve de lo acostumbrado, pero queremos tener este espacio de diálogo con cada uno de ustedes. Antes vamos a orar y entonces entramos a la lectura. Señor, nos ponemos en tus manos con la confianza de que tú diriges a tus hijos y a tus hijas y con la confianza de que lo escrito en la Biblia, Señor, es de bendición a nuestra vida y es palabra viva que transforma, que nutre, que llena y que sobre todas las cosas nos acerca a ti y nos enseña a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Permite que este estudio sea de edificación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el texto bíblico: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros, en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a compartir la pantalla. Disculpen, de inmediato comparto la pantalla. Estoy tratando de hacerlo. Bueno, confío que ustedes puedan estar viendo la pantalla en esta ocasión. Quizás el sistema, de manera extraña, ¿verdad? Y se los comparto, no me permite confirmar si ustedes lo están viendo. No obstante, vamos a trabajar con la confianza de que ustedes están teniendo la oportunidad de verlo. Bien, vamos a continuar. Esto fue lo último que trabajamos en el estudio bíblico anterior. Y ahora vamos a entrar de lleno en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Aquellos que quieran, no habían participado en el estudio anterior y quieran saber qué fue lo que hablamos en términos al autor, la fecha de la composición, el género de la carta, el contexto religioso, lo que sucedía en el momento en el cual se escribe este documento, sepa que usted puede acercarse a nuestras plataformas digitales y en las plataformas digitales allí usted poder saber sobre lo que se habló en aquel momento y poder tener esa introducción que tan importante es para poder comprender bien la carta a los hebreos. Bueno, esta noche trabajaremos el objetivo, algunas definiciones importantes, la introducción a estos versos, unos análisis de manera sencilla a estos versos. Para iniciar el estudio del capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, definir términos presentes en el capítulo y el resto de la epístola y analizar exegéticamente los versos 1 al 4 y aplicar su mensaje a la vida. Esto es bien importante, como siempre decimos, porque analizamos el texto a la luz de su contexto, del momento histórico, pero también tenemos que traerlo a la vida.
Es decir, cuando digo traer a la vida, es que nos enseña ese pasaje para cada uno de nosotros. Me gustaría iniciar con una definición. A ver, no podemos dar por sentado que los términos que encontramos en la Escritura son términos que conocemos completamente. Yo he tratado de hacer un resumen de algunos aspectos importantes de cada una de estas palabras. Esto no significa que sean unas definiciones completas, sino tratar de brindar una idea general de cada una de estas palabras. Cuando hablamos de profeta, porque el mismo autor de los Hebreos nos dice que Dios había hablado en otro tiempo a través de los profetas, cuando hablamos de los profetas, es uno que habla delante, que proclama o habla por Dios. En el Antiguo Testamento encontramos personas o profetas que no escribieron, como lo fue Moisés, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, como lo fue Samuel. Y cuando digo Moisés, a Moisés se le adjudican unos libros, y ciertamente hay unos escritos, o más bien unas directrices que él daba con respecto a la ley del pueblo que sí aparecen escritas. Ahora bien, no se le adjudica un libro como tal, como se le adjudican a otros profetas, como lo puede ser al profeta Amós, al profeta Isaías, Jeremías, al profeta Joel, etc. Elías, Eliseo son profetas, ¿verdad?, que encontramos en esos primeros libros del Antiguo Testamento, como en los libros de Reyes, con eventos tan particulares, al igual el profeta Samuel. Sin embargo, a diferencia de Elías y Eliseo no escribieron, y el profeta Samuel, su libro, aunque ciertamente hay unos libros adjudicados a Samuel, son en una línea más histórica que cualquier otra cosa, más que profética. Y otros sí tienen escritos proféticos per se, como lo es Isaías y Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Malaquías, Ageo, Nahum, todos estos libros, ¿verdad? Así que en esencia un profeta es alguien que habla delante o que proclama o habla por Dios. Cuando habla acerca del Hijo en la terminología de esta carta, el término Hijo de Dios es un término mesiánico y que le fue asignado a Jesús por el Padre mismo en su bautismo, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o este es mi Hijo amado, al servir, ¿verdad?, dependiendo de la traducción. En ese momento del bautismo, en el cual se abren los cielos, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se escucha la voz divina. Ahora, cuando hablamos de un ángel, como nos habla acerca de este pasaje, aunque da muy pocas indicaciones sobre su naturaleza, la Biblia ofrece mayor información sobre sus funciones. Lo que sí sabemos es que son seres creados cuya función es estar al servicio de Dios. Y eso lo vemos en muchos eventos, en múltiples eventos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. A mí me gusta siempre destacar esos eventos del anuncio del nacimiento de Jesucristo, en el cual en aquel momento, cuando los pastores recibieron el anuncio, habían coros de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los seres humanos. También, por última palabra que vamos a definir, está el término sacerdocio, y aunque no está en los 4 versículos que leímos, sí lo vamos a encontrar en el todo de la carta a los Hebreos. En el Antiguo Testamento, las funciones sacerdotales estaban asignadas a ciertas familias. Quienes ejercían el sacerdocio se veían como mediadores entre Dios y el ser humano. No solo a sí mismos, sino que el pueblo los veía a ellos como mediadores entre Dios y el ser humano. A esto se les imponían ciertos requisitos de consagración y también de vestimenta al momento de oficiar su ministerio. En términos generales existían 2 tipos de sacerdotes. El sacerdote ordinario, que era el que trabajaba diariamente en el templo, el que ofrecía diariamente sacrificios hacia Dios, a que el pueblo se acercaba, y estaba el sumo sacerdote, que sacrificaba en el día de la expiación y que también era visto como un líder político del pueblo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, Cristo es visto como sumo sacerdote en su función de mediador entre Dios y el ser humano. De hecho, y el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, es precursora, por decirlo así, o enfatiza más bien, enfatiza mucho en esa imagen de Cristo como mediador y como sumo sacerdote. Para la iglesia naciente, la iglesia tiene una función sacerdotal, pues el sumo sacerdote Jesucristo
nos ha dado acceso al trono. El sumo sacerdote nos ha dado acceso al trono. Es por eso que el mismo autor de los Hebreos, y es un verso que me gusta mucho y que lo repito cada vez que tengo la oportunidad al momento de orar, nos hace una invitación: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pues en ese lugar hallamos misericordia y oportuno socorro. El prólogo, que es lo que hemos estado considerando o lo que hemos dado lectura en estos primeros 4 versos, el prólogo es una de las partes principales de la epístola, pues nos adelanta cuál será la temática a considerar. El tema que está presentando el autor de Hebreos es la manera en la cual Dios interviene en la historia, en particular a través de Jesucristo. Cómo Dios ha intervenido en la historia humana. Y cuando hablamos de que ha intervenido en la historia humana, no lo podemos limitar a las edades, sino que también tenemos que llevarlo a cómo Dios ha intervenido en su historia, hermano, y en mi historia. Estos eventos también abren espacio a temas mayores como la preexistencia y la superioridad de Cristo. Así que a la luz de estos pasajes vamos a ver cómo Dios ha intervenido y cómo Dios se hace superior ante todo ser creado y ante todo evento en la historia, para destacar de manera singular que sobre todas las cosas Él sigue siendo el Señor. El verso número 1 que consideramos, en el cual dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, quiere afirmar que la fuente de toda revelación divina es Dios mismo. Basado en la tradición escritural, Dios es la fuente de la revelación, es decir, Dios se revela a sí mismo a través de diversos medios, entre ellos los profetas, pero no son el único medio por el cual Dios ha hablado. Y esto es importante que lo destaquemos porque en el Antiguo Testamento la misión profética era medular. De hecho, se destacaba y se destaca en los escritos del Antiguo Testamento y en la tradición antiguo testamentaria, en la tradición del pueblo de Israel. Sin embargo, no era la única. Dios se revela a través de diferentes formas y maneras. Dios se revela también a través de su creación. Cuando yo me criaba en la iglesia, en mi juventud, recuerdo una alabanza que se llamaba El Gran Artista. Y recuerdo que esta alabanza comenzaba diciendo: qué impresionante es el mal, cuán altos están los cielos. Y por ahí continuaba el autor de esa canción hablando acerca de la creación de Dios, de lo majestuosa que era el mar, los cielos, los árboles, las aves, las montañas, los ríos. Todo esto surgió porque un poder actuó sobre lo que no existía, sobre el desorden y el caos, para permitir que lo que exista esté. Así que Dios se reveló desde su creación. Ahora bien, la creación es una de esas formas en las cuales Dios se revela, pero no la única tampoco, al igual que los profetas, tampoco es lo único. Y lo vemos a través de toda la historia bíblica. Miren, a personajes bíblicos, y aquí solo hay algunos pocos ejemplos. Adán, Dios hablaba con él allá en el jardín del Edén. Abraham, Dios le dio visiones y visitas. A Jacob le dio sueños. A Moisés le habló y le escribió en tablas. Así que de diversas formas y maneras, Dios se reveló a la vida del ser humano. Me gustaría que hiciéramos un breve detente aquí para leer o puedan escuchar lo que la primera carta de Pedro en el capítulo 1 dice en relación a esto. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría a ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, lo que Pedro está diciendo:
lo que nosotros estamos viviendo hoy en Cristo, hubo personas que dirigidas por el Espíritu anunciaban, iban delante, hablaban al pueblo, dirigían, compartían señales, todo con el propósito apuntando al cumplimiento de la venida de ese Mesías, de ese Cristo que nos ha sido revelado. Y Pedro, de manera particular, dice: nosotros, los seres humanos, seres creados también, tenemos el privilegio de ver, de observar y sobre todo de vivir esa gracia redentora, gracia que los ángeles no pueden experimentar. En el verso 2 nos dice lo siguiente de la carta a los Hebreos. Vamos a dar lectura a este verso. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por sí mismo. Pues Dios es la fuente de la palabra. Si nosotros vamos a los primeros relatos de Génesis y traemos, refrescamos, damos una lectura y refrescamos lo que hay en nuestra memoria, dice el texto que estaba todo desordenado y vacío. Mas dijo Dios, es decir, hay una fuente de la palabra. No solo una fuente de poder, sino una fuente de la palabra. En la antigüedad lo hacía por medio de los profetas, ¿verdad? Esa palabra que fue palabra creadora, que luego fue palabra dada a los profetas para que los profetas fueran los instrumentos de Dios para compartir su voluntad. Ahora esa palabra es dada y es recibida a nosotros, es recibida por nosotros por medio de Cristo. En la antigüedad, la revelación apuntaba hacia Cristo y su venida como Mesías. Cuando miramos el Antiguo Testamento, desde las promesas más antiguas que hallamos en el Génesis, hay una promesa de redención que es consistente, que los profetas la traen sobre la vida del pueblo, con la confianza de que algún día habría de venir aquel Mesías prometido. Se revela, pues su autoridad es sin igual. Y eso es lo que hace Jesús. Él se revela a la vida del ser humano. En el libro de los Hebreos, de los Hechos, perdónenme, en el capítulo 4, versículo 12, hay algo muy importante que vale la pena destacar aquí. Y es que dice el texto que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios se revela porque tiene la autoridad para revelarse. No solo el deseo, sino la autoridad para revelarse a su vida y a mi vida. Así que Dios nos habló por medio de Cristo y también Dios habló por medio de los apóstoles, de estas personas a quienes Dios puso a liderar esa iglesia naciente. Es por eso que en el mismo texto de Hechos capítulo 4, una vez se dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, Pedro y Juan comenzaban a predicar la palabra y la gente se maravillaba. No por lo que Pedro y Juan pudieran decir por sí mismos, pues el texto señala que eran hombres sin letras. Fíjense, dice el autor de Hechos, eran hombres sin letras, sin embargo, eran hombres llenos del poder de Dios, de esa revelación divina, y eran instrumentos para compartirla a aquellos que necesitaban escuchar acerca de esa revelación. La segunda parte del verso revela la excelencia del Hijo. Del verso que encontramos, del verso 2, que encontramos en la carta a los Hebreos. Nos habla acerca de la excelencia del Hijo, por lo cual Dios le hizo heredero de todas las cosas. Dice el texto: a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Inmediatamente el autor aclara que no solo es heredero, y esto es muy importante y es medular en nuestra fe, hermano. Cristo no es solo heredero, sino que también es creador del universo. Así que desde ya la teología cristiana más antigua nos está dejando saber que aquel que es llamado Hijo de Dios es Dios mismo revelado a la humanidad. Aquí el autor coincide con el pensamiento de Pablo en cuanto al Hijo
como creador. Y fíjense, me gustaría que pudiéramos leer lo que nos dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que dice lo siguiente: porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que el autor de Colosenses afirma la tradición, o más bien el autor de Hebreos afirma la tradición del autor de Colosenses de que ese Hijo de Dios, heredero conforme al entendimiento del autor de Hebreos, es también creador. Por él fueron creadas todas las cosas. Y cuando hablamos de que en él fueron creadas todas las cosas visibles, invisibles, las que hay en la tierra y las que están más allá de la tierra, hace referencia al cosmos y a los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia. Es decir, Dios no es solo el creador del ser humano, Dios es el creador de todo lo que existe, de todo cuanto existe, de las lumbreras del cielo, de los sistemas planetarios, de las galaxias, de todo lo que existe. Ahora, el verso 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, perdón, todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor señala que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús, hablando de sí mismo, había dicho: yo soy la luz del mundo. Es decir, es aquel que viene a iluminar. Cuando todo lo que, bueno, antes de que existiera todo lo que existe, dice el texto que estaba todo desordenado y vacío y Dios dijo: sea la luz. Y Jesús utiliza esa misma imagen para decir: yo soy la luz, yo soy lo que trae claridad no solo al mundo, sino al ser humano en sí mismo. Es decir, Jesús es la luz, o es en sí mismo la gloria de Dios. Jesús mismo irradia la gloria de Dios. Él es la imagen de su perfección y de su santidad. Si nosotros queremos ver lo perfecto de Dios, hay que mirar a Jesús. Si nosotros queremos ver lo santo de Dios, hay que mirar a Jesús. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, hay que mirar a Jesús. Así que el Hijo es en sí mismo una extensión de la gloria de Dios. Cuando le decimos al Señor: Señor, queremos sentir tu gloria, mira, hermano y hermana, o queremos ver tu gloria, lo que tenemos es que mirar la vida de Cristo y cómo esa vida se ha manifestado a cada uno de nosotros y nosotras. Según el autor, el Hijo es en su ser lo mismo que el Padre, pues ambos presentan la esencia de Dios. Y aunque bíblicamente hay muchas imágenes y muchos textos que se pueden sostener esto, pero hay dos versos que me llaman mucho la atención, pronunciados por el mismo Jesús, cuando dice: el Padre y yo uno somos. Y en otra ocasión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo: el Padre y yo, el Padre y el Hijo, somos una misma esencia. La primera parte del verso presenta la persona de Cristo, el verso que consideramos en el verso número 3, y la segunda parte, su obra. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Sostener su creación. Ese sostenimiento que viene desde la obra redentora, en esta creación caída, pecaminosa, pero que Cristo se entrega a sí mismo como redentor, ejerce la función de sacerdote para permitir que esa obra, esa creación suya, tenga la oportunidad de recibir una nueva oportunidad, de tener una nueva vida a su gloria y su honra. El Hijo culminó su ministerio cediendo, su vida para perdón de nuestros pecados. Esto presenta la imagen del sacerdocio del Antiguo Testamento, en el cual el sacerdote se purificaba para sus propios pecados y para los pecados del pueblo. Jesús asumió ese rol de sumo sacerdote, no porque en él hubiera pecado, sino para llevar a cabo de manera eficaz ese plan de redención,
para darnos el perdón y sobre todo la vida eterna que cada uno de nosotros y nosotras hoy podemos disfrutar. Jesús, como sacerdote, fue el sacerdote sin pecado. Y es interesante señalar esto porque muchos de los sacerdotes, bueno, los sacerdotes, no muchos, los sacerdotes, tenían que purificarse a sí mismos. La ley establecía unos ritos de purificación personal antes de ellos ejercer el ministerio, para que pudieran hacerlo limpio de pecado. Jesús fue el sacerdote sin pecado, que se dio su vida por la humanidad. Este sacrificio le otorgó un lugar de privilegio y honra, así como autoridad en el cielo. Desde la imagen o desde el entendimiento del autor de los Hebreos, es estar sentado a la diestra de la majestad de Dios. Y quizás desde el pensamiento paulino es recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque su sacrificio le ha otorgado un lugar de preeminencia y de privilegio. El verso 4 nos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor describe a Jesús como profeta, como creador, como heredero, como representación de Dios y sustentador y rey. Compara al Hijo, hace una comparación entre el Hijo y los ángeles, aunque destaca y subraya consistentemente que el Hijo es superior a los ángeles. Debemos recordar la misión de los ángeles, como decíamos ahorita al iniciar este estudio, es transmitir una revelación, es hacer la voluntad de Dios. El autor de los Hebreos no introduce el nombre del Hijo en el principio de la carta como queriendo destacar la designación misma de dicha tarea, sino que destaca ese lugar de preeminencia que Dios le ha otorgado al Hijo. Para el Hijo hay muchas designaciones. Aún desde el Antiguo Testamento se le identificaba como uno que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el Nuevo Testamento se le identifica como hijo de Dios e hijo unigénito. Uno de los autores, uno de los comentaristas que consideramos para este estudio, ¿verdad? Para leer diversas fuentes, señala, y me gustó y quise citarlo, dijo: Cristo heredó el nombre, aquel que había sido preparado de antemano en el consejo de Dios, y cuando completó su obra mediadora en la tierra, recibió la herencia para poder decir: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Para el apóstol Pablo, esta herencia se contempla claramente en la resurrección y ascensión del Hijo, es decir, en Jesucristo. Me gustaría ir culminando este estudio con una porción del libro de la carta a los Efesios que me parece muy oportuna poder leer. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para finalizar, debemos reflexionar en lo siguiente. Es importante señalar que Dios es la fuente de la revelación. Por lo tanto, para el creyente debe ser suficiente la revelación que Dios ha compartido en Jesús. Como pastor, me preocupa muchas veces el que algunos creyentes puedan estar en búsqueda de distintas fuentes de revelación o buscando quizás
nuevas revelaciones que son dadas. La fuente de la revelación es Jesucristo y esa revelación tiene y debe ser suficiente para la fe y para el caminar de fe de la iglesia. Segundo, la voluntad divina apunta a Jesucristo. Por lo tanto, para conocer la voluntad de Dios para sus vidas, el creyente debe mirar a Jesús. Nosotros tenemos que ver y nosotras el modelo de Jesús en los evangelios, pues por su vida y a través de su vida conoceremos la voluntad de Dios para la nuestra. La revelación de Jesucristo la vemos desde la creación hasta la cruz. Ahí podemos mirar para tener a Jesucristo como referente de nuestra vida. Y por último, debemos afirmar que Jesucristo es superior. No hay nada superior ni nada igual a Jesucristo. Él es sobre todas las cosas. Él es sobre los ángeles. Él es sobre nuestra vida. Él es sobre todo gobernante. Él es sobre todo principado. Él es sobre todas las cosas, porque Él es el creador. Ya para concluir, los versos estudiados nos deben hacer afirmarnos en nuestra fe en Jesús y la visión que tenemos de Él como sustentador de la creación y nuestras vidas, de manera que nada pueda minimizar u ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Que así nos ayude el Señor, mis hermanos y hermanas. Quisiera culminar con una palabra de oración, pero antes agradecer a cada uno de ustedes por estar conectados en este tiempo de estudio bíblico. Recuerden, este es el estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas y este que les ha hablado es el pastor Alberto Díaz, pastor de dicha congregación. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por este tiempo de aprendizaje, de poder acercarnos a ti, de poder estudiar tu palabra, de poder crecer a través de ella. Permite que esta introducción y lo que hemos hablado acerca de los primeros versos del libro de la Carta a los Hebreos produzca en el corazón de mis hermanos y hermanas el deseo de continuar estudiando, escudriñando, aprendiendo de las Sagradas Escrituras y sobre todo teniéndote a ti como el norte en sus vidas. Afirma nuestra fe y nuestra confianza en ti para hacerte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, la paz del Señor.